en los últimos años, ha vivido graves escenarios de violencia que han dejado miles y miles de muertos y desaparecidos. El último escenario grave sucedió en Oaxaca, al sur del país. El 19 de junio del 2016, fueron asesinadas al menos 11 personas por policías federales y estatales con armas de alto poder, en el intento por diluir una manifestación. Este conflicto ha dejado más de 60 presos políticos en el estado. Los maestros y pobladores se manifestaban contra la reforma educativa, como en muchos lugares del país. Pero ¿por qué maestros y ciudadanos se oponen a esta reforma? Veamos. En 2013, diputados y senadores aprobaron la reforma educativa por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto. Lo hicieron protegidos por miles y miles de granaderos. Bueno, aquí solo pondremos unos cuantos. Las protestas ya existían, pero no les importó escuchar las voces de especialistas en el tema, maestros y padres de familia. ¿Para quiénes entonces estaban realizando la reforma? Es muy claro, las voces que sí escucharon provenían de grupos empresariales como Mexicanos Primero y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos. Uno de los pilares de la reforma educativa es la evaluación a los maestros por lo menos cada 4 años. Esta evaluación pretende medir la idoneidad del maestro. Pero no toma en cuenta grado académico y experiencia, la calidad humana con los alumnos, ignora las diferencias culturales y socioeconómicas del país, por ejemplo, entre un maestro de un municipio de Nuevo León o un maestro rural en la Sierra de Puebla. El examen, además de largo y antipedagógico, está compuesto en su mayoría por preguntas sobre reglamentos y procedimientos burocráticos y no por contenidos académicos. La verdad es que uno de los grandes objetivos de la reforma educativa es someter a los trabajadores de la educación arrebatándoles su estabilidad en el empleo, con el pretexto de mantener solo a los maestros idóneos. La renuncia provocada y el despido masivo echará a la calle a decenas de miles de educadores. Pero, ¿quién evalúa a los maestros? Enrique Peña Nieto impulsó la reforma educativa. Sí, quien difícilmente se sabe las capitales de los estados, creía que Benito Juárez estaba vivo en 1969 y que no puede citar los 3 libros que marcaron su vida. Este hombre, preocupado por la educación, tiene la facultad de nombrar al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El INE, que evalúa a los maestros, es opaco y propenso a la corrupción. La evaluación que aplicará permitirá controlar y vigilar a los maestros al decidir su permanencia en el empleo. Los nuevos maestros serán despedidos sin responsabilidad para el gobierno, pues la ley deja fuera a tribunales de conciliación y arbitraje. Es decir, nadie podrá defender a los trabajadores de la educación que ya no contarán con los elementos más básicos de protección laboral. ¿A quién pretende controlar la reforma? Pues a maestros como los de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, entre otros estados, que han luchado por años para poder elegir democráticamente a sus representantes y mantener su independencia del gobierno. Ellos se organizan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, con C, y que por supuesto se oponen a la reforma. Es la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, con S. Por años, la cúpula de este sindicato ha sido un aliado cercano de los gobiernos, llegando al grado de ser una agencia de fraude electoral. Este sector es el que más ha participado en venta de plazas, corrupción y fraudes. Su exlideresa hoy está presa. Este gremio, como es obvio, sí está de acuerdo con la reforma educativa. Los maestros de la CENTE se oponen porque además abre las puertas a la privatización de la educación pública. Esta reforma plantea la autonomía de gestión. Con este término, el gobierno pretende que los padres de familia tengan la responsabilidad de atender problemas administrativos de las escuelas, que siempre ha sido una obligación gubernamental, como el pago de agua y luz, descomposturas y materiales, además de otorgarles atribuciones de vigilancia sobre los maestros. Todo esto bajo el liderazgo del director. También alienta el entrometimiento de empresas en las escuelas públicas. No es exagerado decir que la complicidad de empresarios con gobiernos corruptos, como los que tenemos, harán de la educación un jugoso negocio a costa de los padres de familia. Para nadie es un secreto la gran crisis del sistema educativo mexicano. Este sistema está formado por autoridades educativas,
infraestructura, maestros, alumnos, programas de estudio y materiales. De todos estos componentes, el gobierno y los medios de comunicación han fabricado a un solo culpable de esta crisis: los maestros. Pero en México se siguen implementando planes de estudio de hace 15 años. Desde que se impuso la reforma, no se habla de estrategias pedagógicas o invertir en ciencia y tecnología. Hemos llegado al punto en que los libros de texto gratuitos tienen faltas de ortografía y errores científicos. Este año se le quitaron 3.660 millones al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. ¿Le interesa al gobierno la educación de los ciudadanos? Los maestros que se han movilizado contra esta reforma no han dejado de ser llamados huevones, vándalos, privilegiados. Los medios de comunicación hacen una campaña de odio. Seamos sinceros. ¿Qué privilegio puede tener una maestra oaxaqueña de primaria que en promedio gana 8,000 pesos mensuales al lado de los verdaderos privilegiados? Muchos mexicanos no tenemos estabilidad laboral, seguridad social, jubilación, vacaciones, ya no se diga aguinaldo. Nos molesta la lucha de los maestros, pero la precariedad laboral no tiene que ser generalizada. En lugar de oponerte a los maestros en lucha, quizás sería buena idea recobrar juntos los derechos que nos han quitado. En conclusión, la reforma educativa es una contrarreforma porque nos regresa al pasado. No es educativa, pues no intenta mejorar la educación. Es una triste ley que lesiona el derecho de los maestros y abre las puertas a la privatización. Por eso digo, yo estoy con los maestros. Regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estamos en redes sociales para que ahí continúe la conversación y agote los temas que estamos discutiendo. Es importante que usted esté enterado para que valore la ejecución de las políticas públicas y de las leyes que están rigiendo el dinamismo del país. No iba a hablar de esto, pero el presidente Enrique Peña Nieto tuvo una entrevista a modo con Joaquín López Dóriga, esclareciendo varios temas. No esclareció el tema de las alzas a la energía, a la gasolina, por ejemplo, y dijo una serie de argumentos que no abonan confianza. El tema de la nueva casa del departamento en Miami, dijeron que era una cosa, una blasfemia, una calumnia total. Sin embargo, acaban de publicar que recibió amenazas este reportero del diario británico The Guardian. Y además, el presidente Enrique Peña Nieto dice que le pidieron a Ricardo Pierdant como cuates que le pagara los impuestos, $30,000 allá en Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, Ricardo Pierdant no lo hace él como persona, como civil, sino a través de una empresa que él tiene. Y esto libera muchas sospechas y muchas confusiones porque Angélica Rivera tiene todo el Estado Mayor Presidencial a su cargo, el señor Enrique Peña Nieto también, tienen secretarios particulares, tienen todo un gabinete, tienen los pinos a su favor y no pueden pedirle a uno de estos servidores públicos o a parte del servicio de los pinos y del Estado Mayor Presidencial que haga este tipo de ajustes, porque además pues estarían levantando sospechas, como dijo el presidente en un principio, que hay que ser responsables de la percepción que generamos a la ciudadanía, pues se les fue esta y no han sabido resolver. Tienen un grupo de asesores, me parece que muy distraídos, muy poco comprometidos con su labor, tienen creo que mucha falta de tiempo para ponerse a pensar cómo resolver el tema de la comunicación. Recuerden que el problema principal de este país es la comunicación. Y algo que ha pasado también en estos días es la masacre de Tanguato, que hoy esclarece la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su voz del ombudsman responsable. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó este jueves una recomendación sobre los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo del 2015 en el Rancho del Sol,
donde perdieron la vida 42 civiles y un policía federal. Y datos rápidos acerca de este hecho: la Policía Federal tuvo aproximadamente 4 horas para manipular el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque el operativo inició entre las 6:20 y las 7:30 del 22 de mayo del 2015 y concluyó hasta las 9:45. El personal de la Procuraduría de Michoacán pudo tener ingreso al Rancho del Sol a las 13:40 horas e inició la diligencia hasta las 14 horas. Las 22 personas ejecutadas extrajudicialmente, según la CNDH, recibieron disparos en una distancia no mayor a los 90 centímetros. Entonces, pues prácticamente fue un genocidio. 13 de ellas no estaban de espaldas. Fueron sembradas armas de fuego a 16 cadáveres. Estaban supuestamente combatiendo al cártel de Jalisco, si no me equivoco, uno de estos cárteles, luchando contra los sicarios, y mueren decenas de personas inocentes. Entonces, volvemos al caso. Como hemos visto en este municipio, no hay protocolos de seguridad, no hay protocolos de combate, no hay protocolos para abordar este tipo de situaciones delictivas o para conseguir garantizar la paz social, para resguardar la seguridad de una región. La Policía Federal asesinó a 22 en Tanguato, dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tuvieron oportunidad de modificar los hechos. Entonces, el ombudsman... vamos a ver estas imágenes acerca de las voces y la situación que ocurrió en Tanguato, Michoacán. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la investigación de los hechos acaecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014 es un expediente abierto en el que lograr que la verdad, justicia y reparación llegue a las víctimas y sea asumida como una prioridad institucional. No podemos permitir que exista impunidad u olvido respecto de estos lamentables acontecimientos. Desde aquel 22 de mayo, en Tanguato hubo un enfrentamiento con narcos del cártel Jalisco Nueva Generación que dejó un saldo de 42 presuntos delincuentes muertos y un policía federal también fallecido. Y que lo disparejo del saldo, 42-1, se explicaba porque los policías estaban mejor armados y entrenados. Sin embargo, en su recomendación de ayer, que va contra la Policía Federal y la Procuraduría de Michoacán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció que esta fue la suerte que corrieron los civiles muertos en Tanguato. Se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos. Presentaron heridas por proyectil de arma de fuego que lesionaron órganos vitales. La mejor respuesta del Estado mexicano, del gobierno federal, será atender lo contenido en esta recomendación. Bien, ahí están las voces, la situación tan lamentable que sucedió en Tanguato, Michoacán, que se suma también a lo que pasó en Nochixtlán. Entonces estamos, después de un debate de varios años en el tema de las policías municipales, crear un mando único, pues no se ha podido resolver este problema. Es lamentable y es desagradable estar viendo estos espectaculares de los panistas, de otros partidos políticos, pero en este caso de los panistas porque dominan Guanajuato, que promulgan leyes para crear mandos policiales y resguardar la seguridad, cuando Guanajuato es una de las principales entidades más inseguras y violentas del país. Y eso las autoridades no lo quieren reconocer porque están en víspera ya de las siguientes elecciones. Están abanderando que todo fue un éxito cuando no es así. No es así, la realidad es peor de lo que quieren maquillar y no se quieren hacer responsables, lo cual es alarmante. No toman esto con seriedad, vienen y dicen que está bajando la delincuencia de forma muy fácil y trillada. La Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, en este caso de los hechos ocurridos en el Rancho del Sol de Tanguato, Michoacán, pues te dice que manipularon, la Policía Federal manipuló las evidencias, falsearon información y dicen que todo esto tiene respaldo y fundamento científico.
por lo que es difícil que se tenga acceso a la justicia. Nuevamente, la impunidad no se puede combatir porque pues, todas las instituciones parecen estar de acuerdo, ¿no?, con que haya impunidad. El Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez dio a conocer esta recomendación de este caso dirigido a las autoridades federales y de Michoacán, en las que establece que este operativo contra los integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación violaron gravemente los derechos humanos. Es un tema que hemos mencionado, es un tema que hemos subrayado. No hay respeto ni respaldo a los derechos humanos. Hubo un uso excesivo de la fuerza, por lo que fallecieron 4 personas, 15 no se puede determinar la causa de su muerte, otra persona murió atropellada, además de que un policía federal perdió la vida. Y bueno, y se denunciaron además 2 casos de tortura, que es otro tema bastante delicado. Esta investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, les dije, tiene sustento en pruebas técnicas y científicas. Nuevamente, el tema: no hay ejecución impecable en los protocolos para abordar combate a la delincuencia organizada, para aprehender culpables y para resguardar la seguridad en zonas marginadas, en zonas con bastante pobreza. Después ahí se violan excesivamente los derechos humanos porque no importan estas personas, no importan las personas que viven ahí. ¿Quién sabe si fuera en una zona residencial y se mata una persona de mayor envergadura, de mayor posicionamiento político? Entonces sí es preocupante, entonces sí van a atender las llamadas de los familiares de esta persona. Sí se puede conseguir capturar al jefe Diego después de su secuestro, sí se puede rescatar inmediatamente, pero otra persona no. Lamentablemente, la discusión sigue en redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Uno por Uno.